Hoy en día parece que cada cierto tiempo las variadas plataformas de streaming a las que tenemos acceso estrenan documentales sobre crímenes no resueltos o mediáticos del pasado que atrapan a las masas. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer una tendencia más actual, desde hace siglos este tipo de crímenes polémicos han atrapado a la opinión pública generando debates y teorías. A finales del siglo XIX, esto fue precisamente lo que ocurrió en Francia, donde un escándalo mediático dividió al país y marcó a toda una generación. Y es que hoy vamos a hablar del caso Dreyfus. Tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana que tuvo lugar de 1870 a 1871, Francia inició una etapa de inestabilidad política y tensión nacionalista donde, más que en tratar de reconducir y encontrar soluciones a los problemas que dominaban al país, la sociedad, el ejército y la clase política empleaban sus esfuerzos en encontrar a los culpables de la deriva del país, situación que acentuó el antisemitismo en la sociedad francesa. 2 décadas después de la derrota, en 1894, se descubrió documentación que contenía información militar secreta del ejército francés que había sido filtrada al Imperio alemán. Inmediatamente, todas las sospechas recayeron sobre Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés que fue acusado falsamente de traición por supuestamente ser el responsable de dichas filtraciones. El proceso judicial fue un montaje plagado de irregularidades y pruebas manipuladas. Además, Dreyfus fue degradado públicamente, humillado ante las masas y condenado al exilio en la lejana Isla del Diablo. Al poco tiempo aparecieron pruebas que demostraban que el culpable era un mayor del ejército francés. No obstante, los altos mandos militares optaron por encubrir su error, antes de admitir haber condenado a una persona completamente inocente. Ante este escándalo, la sociedad francesa se polarizó. Por un lado, aquellos que defendían la condena y agitaban un antisemitismo virulento. Por otro, estaban los Dreyfusards, que defendían la inocencia del capitán judío. En 1898, el escritor Émile Zola publicó su famoso artículo Yo acuso, denunciando la corrupción y el antisemitismo detrás del caso. ¡Cuánta vaciedad! Parece mentira que con semejante acta pudiese ser condenado un hombre. Dudo que las gentes honradas pudiesen leerla sin que su alma se llene de indignación y sin que se asome a sus labios un grito de rebeldía, imaginando la expiación desmesurada que sufre la víctima en la Isla del Diablo. Ahora, el antisemitismo. Él es el culpable, pues la locura que ha invadido a todo el mundo y que ha hecho de nosotros un pueblo enloquecido no es más que la consecuencia de las campañas de la prensa que envenena las mentes con un falso y estúpido nacionalismo, la intolerancia de los fanáticos y la voracidad de los ambiciosos. Este artículo fue clave para reabrir el caso y movilizar a la opinión pública. Tras años de lucha, Dreyfus fue rehabilitado en 1906. No obstante, el escándalo había dejado al descubierto una verdad incómoda. Incluso en la cuna de los derechos humanos, para un sector importante de la sociedad francesa, el antisemitismo era una realidad. Entre quienes presenciaron aquel proceso estuvo un joven brillante periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl. Cubriendo el caso desde París, Herzl comprendió desde el inicio que la sospecha de traición de Dreyfus se basaba únicamente en su condición de judío, y con ello concluyó que la asimilación judía en Europa nunca sería suficiente, ya que siempre serían vulnerables al odio y al prejuicio. Stefan Zweig, en su libro El mundo de ayer, cuenta cómo tuvo la oportunidad de conocer y establecer una relación con Herzl, y cómo éste comenzó a pensar un plan para poner fin al problema judío a través de una simbólica fusión del judaísmo y el cristianismo mediante un bautismo voluntario en masa. Con aquel gesto buscaba liberar de una vez por todas a un pueblo perseguido de la maldición de la segregación y el odio. No obstante, pronto comprendió la imposibilidad de su idea. Sin embargo, tiempo después publicó su artículo El Estado judío, donde expresaba que la imposibilidad de la adaptación y la falta de esperanza hacia una tolerancia completa hacían que el pueblo judío debiera fundar su propia patria en el antiguo solar de Palestina.
La reacción de la burguesía judía austriaca ante esta idea de sionismo político fue muy negativa, y Herzl fue víctima de burlas como el mote del rey de los judíos. Sin embargo, lejos de la frialdad de los judíos occidentales y bien acomodados, los judíos orientales, el proletariado de los guetos polacos y rusos, acogieron con fuerza la idea de Herzl, que les devolvía el milenario sueño mesiánico del regreso a la tierra prometida. A pesar de las resistencias iniciales, Herzl perseveró en su empeño por organizar políticamente el sionismo. En 1897 convocó el primer congreso sionista en Basilea, donde se fundó la Organización Sionista Mundial y se redactó el programa que establecía como objetivo la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Sin embargo, el consenso dentro del judaísmo estuvo lejos de alcanzarse. Muchos rabinos y líderes judíos liberales lo acusaban de utopista y de poner en riesgo la integración ya lograda en Europa occidental, mientras que los sectores más ortodoxos lo rechazaban por considerar que solo el Mesías podría restaurar la patria de Israel. Herzl trató de mediar entre estas posturas y buscó apoyo diplomático para su causa, reuniéndose con el sultán otomano, el Kaiser Guillermo II u otros líderes políticos, aunque sin resultados inmediatos. Aún así, logró transformar una idea marginal en un movimiento político internacional que por primera vez dio forma moderna al sueño sionista. Murió prematuramente en 1904, con apenas 44 años, agotado por las tensiones y el esfuerzo de su misión, pero dejando sembrada la semilla que décadas más tarde haría posible la creación del Estado de Israel. Más tarde, en plena Primera Guerra Mundial, esa idea encontró un respaldo inesperado. En noviembre de 1917, Arthur Balfour, ministro de Exteriores británico, envió una carta al barón Rothschild, una de las figuras más destacadas del sionismo, declarando el apoyo de Reino Unido al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta era la Declaración Balfour. Estimado Lord, es para mí un gran placer transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones sionistas judías que ha sido presentada al Gabinete y aprobada por este. El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible por facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y la condición política de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que tuviera bien dar a conocer esta declaración a la Federación Sionista. Atentamente, Arthur James Balfour. Aunque ambigua y contradictoria con otras promesas británicas a los árabes o a Francia en los acuerdos Sykes-Picot, por primera vez una gran potencia internacional legitimaba el sionismo. Así, lo que comenzó como un mediático juicio injusto en París terminó por transformar el mapa político mundial. El caso Dreyfus reveló la fragilidad de la integración. Herzl la convirtió en un proyecto político, y la Declaración Balfour abrió la puerta para hacerlo realidad en Oriente Medio. Gracias por habernos acompañado en esta nueva píldora de La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Recuerda que si te ha gustado este episodio puedes dejar un comentario, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La Voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.